Francisca. Ahora, para dar inicio al encuentro como tal y siguiendo un poco la presentación que nos comentaba Carola, me cambio un poco ahora el sombrero y de dirigir un poco la ceremonia. Quiero contarles y quiero invitarlos a conocer cuál es la propuesta que desde Fundación Descúbreme estamos haciendo hacia la educación inclusiva, recogiendo, tal como señalaba Carola, tal como señalaba Francisca, el esfuerzo mancomunado que las diferentes organizaciones, que el sector público, que la sociedad civil y que el sector privado debemos desarrollar para atender hacia una educación inclusiva. Me cambió, se escucha. Sí, muy bien. Como les comentaba, y de acuerdo un poco siguiendo lo que les comentaba, un segundito, esto para no caerme, desde Fundación Descúbreme nuestra misión es promover el desarrollo integral, el desarrollo de las personas, la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva en los diferentes ámbitos del desarrollo humano. Y es por eso que puede parecer de perogrullo el que nosotros relevemos hoy cuál es la importancia de la educación para la inclusión integral de las personas con discapacidad. Pero queremos levantar hoy día diferentes conversaciones, queremos presentarles a ustedes diferentes propuestas que hemos levantado y que creemos que pueden ser un aporte en este ámbito. Como les señalábamos, nuestra misión tiene que ver con la inclusión en los diferentes ámbitos del desarrollo humano. Y quizás muchos de ustedes, y tal como lo revisábamos en la cápsula, se han vinculado o han conocido el trabajo de Fundación Descúbreme, más especialmente en lo que tiene que ver con la inclusión laboral, y que ha sido nuestro sello, especialmente en los últimos 2 años, en lo que tiene que ver con la ley de inclusión laboral. Sin embargo, en este camino y en el intervenir en los diferentes ámbitos del desarrollo humano de las personas con discapacidad, creemos que la educación, sin lugar a dudas, tiene un rol fundamental. Y para promover una inclusión laboral efectiva, sin lugar a dudas, tenemos que intervenir en todo el ciclo vital, desde los primeros espacios de educación en los que se enfrentan las personas con discapacidad. En atención a la misión de nuestra fundación, nosotros tenemos diferentes estrategias a través del cual dar cumplimiento a esta misión. Y por un lado, incidimos en la política pública, incidimos a través de la articulación de diferentes organizaciones expertas en temas de discapacidad en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Y de esa manera queremos favorecer también la articulación entre los actores que intervienen directamente con las personas con discapacidad. Y de esa manera poder poner a disposición de las comunidades educativas más y mejores herramientas que les permitan llevar a cabo el quehacer educativo bajo una perspectiva inclusiva. Nosotros nos hemos vinculado en nuestra acción en el ámbito de educación inclusiva en los últimos 10 años de trabajo que tiene la Fundación, está principalmente en estas 2 líneas. Por un lado, tenemos el Fondo Descúbreme, un fondo que ya desde el 2012 apoya técnica y financieramente a las diferentes organizaciones educativas. Y ahí uno de los focos ha estado en la educación inclusiva y nos ha permitido desde apoyar el equipamiento tecnológico de diferentes salas de clases, por ejemplo en escuelas a lo largo del país, a por también poder promover talleres laborales en los que se fomente el tránsito a la vida adulta de los jóvenes que participan de estos talleres. Y por otro lado, en lo que nos hemos centrado en los últimos años, desde que contamos con un área de estudios y de asuntos públicos, es también en generar contenido, en poder investigar y poder relevar cuáles son las mejores prácticas que se están desarrollando en el contexto internacional y de esta manera poder hacer un marco de referencia sobre la educación inclusiva. Un marco de referencia que nos permita, como les decía, entregar más y mejores herramientas a los equipos directivos, a los equipos docentes y que podamos transitar en conjunto hacia una educación inclusiva. De esta manera, lo que queremos presentarles hoy como antesala a lo que nos va a compartir Constanza es un modelo de acompañamiento que desde Fundación Descúbreme, en este rol articulador del que nosotros queremos asesorar a otras instituciones, promover un trabajo colaborativo, queremos compartir hoy día con ustedes este modelo. Este modelo, como les decía también, no es algo que se nos haya ocurrido solamente a nosotros, sino que viene de la investigación que hemos desarrollado de otros países que tienen un tránsito más largo sobre la educación inclusiva, un camino que han recorrido desde antes del que hemos recorrido nosotros.
En este modelo en el que vemos esta pirámide invertida, nosotros partimos de la base de que todo quehacer educativo tiene un paradigma de base. Nosotros nos situamos desde un lugar para realizar la práctica educativa. Por supuesto, el paradigma desde el cual nos situamos desde Fundación Descúbreme es el de la educación inclusiva. Es esa la base sobre la cual nosotros creemos que es importante desarrollar el quehacer educativo. El quehacer educativo de la educación regular, de la educación técnico-profesional, de la educación primaria, de la educación especial. Del enfoque educativo se desprende una estrategia, se desprende un horizonte en el cual nosotros, como establecimiento educativo, vemos cuál es el norte al cual queremos avanzar. Ese norte debería estar plasmado en el plan educativo, que es nuestra carta de navegación como institución educativa. Creemos también que hay aportes que se pueden hacer en la gestión escolar, en cuáles son los objetivos de corto, de mediano plazo, que van modelando el quehacer educativo día a día al interior de los establecimientos. Y por último, también queremos presentarles algunas de las buenas prácticas que hemos rescatado, que tienen que ver con la acción directa, con las acciones que yo puedo desarrollar al interior del aula. ¿Sí? Siguiendo este modelo y planteándoles un poco desde el enfoque educativo, comentarles brevemente que cuando hablamos de educación inclusiva, ¿de qué estamos hablando? En primer lugar, partir de la base de que la educación es un derecho. Y en ese sentido, la educación inclusiva apunta al cumplimiento de ese derecho, a la garantía en el que efectivamente la educación esté disponible para todas las personas que quieren acceder a este tránsito del aprendizaje. ¿Por qué entonces sería importante avanzar hacia la educación inclusiva? Y hemos querido destacar estos 6 elementos que nos parecen fundamentales para avanzar en este sentido. Por un lado, porque la educación inclusiva nos exige visibilizar cuáles son las barreras que tenemos en este momento que impiden la participación de todos los alumnos. Visibilizar estas barreras y eliminarlas sin duda va a favorecer la igualdad de oportunidades y la participación de todos los miembros de una comunidad escolar. En segundo lugar, es un elemento transversal de las escuelas efectivas. Las escuelas efectivas se ha desarrollado bastante literatura en los últimos años sobre las escuelas efectivas, que en pocas palabras es una escuela en la que todos aprenden. Y puede parecer muy sencillo, pero es un desafío muy grande. Y es una escuela en la que todos aprendan, una escuela que sea eficaz, que sea efectiva, creemos nosotros que debe tener a la base el enfoque de la educación inclusiva. El impacto positivo tiene que ver con que cuando yo tengo programas que ponen el foco en la transición a la vida adulta, las personas, los niños, los jóvenes con discapacidad tienen un mejor tránsito a la vida post-escuela. Nos sucede mucho, deben haber muchos de ustedes que trabajan en escuelas especiales, en que nos vemos muy frustrados porque tenemos un chico que está desde los 0 hasta los 26 años y resulta que a los 26 años un día se va a su casa y se sienta con la mamá a ver las teleseries durante toda la tarde. Si eso es lo que está sucediendo, es quizás interesante reflexionar y decir, oye, el proyecto educativo que yo desarrollaba tenía el foco puesto en su vida post-escuela, en su tránsito a la vida adulta. Ahí creemos que hay algunos componentes principales que nos invitan a la reflexión y que podemos ir midiendo de qué medida, qué tan lejos o qué tan cerca nos encontramos de la educación inclusiva en este momento en nuestra práctica. Por un lado, cómo esa planificación está centrada en las metas de cada estudiante. Y esto tiene que ver con la autodeterminación de las personas con discapacidad. A mí en mi trabajo, ya de más de 3 años en la Fundación Descúbreme, me ha tocado recorrer el país viendo los proyectos que trabajamos con el Fondo Descúbreme, reuniéndome con diferentes instituciones, y me pasó en una oportunidad que voy a un taller laboral en Chiloé, en Castro, y le pregunto a uno de los chiquillos que estaba cocinando y le digo, oye, qué rico, ¿y a ti te gusta hacer tortas? No, a mí me carga, me da asco, mire, no me puedo pintar la uña, la tía no me deja pintar la uña porque tengo que cocinar y para cocinar no puedo tener las uñas pintadas. ¿Por qué ella está en un taller de cocina si no le gusta cocinar? No le gusta meter las manos en la masa, no le gusta no pintarse las uñas.
Ahí podríamos ver de que hay una planificación que no está centrada en las metas del estudiante. En la revisión de la literatura que hemos realizado, podemos ver de que hay muchas personas con discapacidad a las que nadie les ha preguntado qué es lo que quieren hacer, qué micro quieren tomar, a dónde quieren ir, qué curso quieren tomar, de qué manera esta estrategia también nos exige fomentar los liderazgos y la autonomía en las personas con discapacidad. La educación inclusiva, al ser un proceso, también nos invita a hacer este tránsito en el que todas las decisiones ya no las tomamos, no las toman los profesores, no las toman los equipos directivos, sino de qué manera también promovemos liderazgo, promovemos autonomía para generar espacios en los que podamos escuchar también a los estudiantes. Otra experiencia relevante tiene que ver en esta estrategia en cómo yo promuevo experiencias laborales durante la etapa escolar. Muchos de los liceos técnicos, por ejemplo, tienen prácticas. Nos reunimos hace un par de semanas con uno de los liceos en el que el programa PIE de este liceo técnico profesional nos comentaba: oye, ¿sabes qué? Los chiquillos del PIE finalmente no se gradúan porque en la práctica viven experiencias de discriminación, de bullying, no se adaptan, no se creen capaces. Entonces han recorrido todo el camino de la educación regular y no lo pueden finalizar por esta experiencia de práctica laboral que no es exitosa. ¿De qué manera entonces nosotros podemos promover experiencias previas que nos acerquen al mundo del trabajo y que los acerquen al mundo del trabajo en condiciones de igualdad y de un empleo normalizado? Muchas veces en estas escuelas también, en la supervisión del proyecto, nos pasaba: no, el Luchito está trabajando, va unas horitas al almacén de la esquina, ayuda y se viene. Ah, ¿y cuánto le pagan? No le pagan. Al Luchito lo dejan que vaya a trabajar ahí. Eso no es una experiencia laboral. De hecho, en ese caso sería una experiencia de abuso laboral para esa persona. ¿De qué manera nosotros, cuando promovemos prácticas, cuando promovemos pasantías, lo estamos haciendo en una visión de tránsito hacia la vida adulta? No una chochería que están haciendo nuestros estudiantes, sino que es una preparación que están haciendo para insertarse de mejor manera en el mundo del trabajo. En ese mismo sentido, ¿cómo colaboramos, cómo promovemos espacios de colaboración entre los diferentes actores? No solo adentro del colegio, sino también con el tejido social en el que se inserta esa escuela. Por ejemplo, para las prácticas, ¿de qué manera yo involucro al comercio local? ¿De qué manera yo me relaciono con la municipalidad? ¿De qué manera yo voy a la Dirección Regional del Senaris a ver qué opciones tengo? ¿Cómo me vinculo con la UNIL? ¿Cómo me vinculo con la Cámara de Comercio, por ejemplo, de la comuna en la que estoy inserta? Y por último, ¿cómo promovemos una participación activa de las familias? ¿Cómo podemos generar instancias en las cuales acompañemos a las familias, por ejemplo, en superar la infantilización que muchas familias tienen sobre sus alumnos? No nos basta decir: oiga, déjelo salir solo, pues él puede tomar la micro. La mamá tiene un miedo terrible y no lo va a hacer porque vaya un profesor y le diga que usted está obligado a hacerlo. ¿De qué manera podemos, desde los primeros años de infancia, trabajar con las familias en ese tránsito, en el que no solamente promovemos el tránsito a la vida adulta en los estudiantes, sino que la familia es nuestro aliado y también promueve el tránsito a la vida adulta al interior del espacio del hogar? Siguiendo entonces con este modelo de acompañamiento y ya en el ámbito de la gestión escolar, solo a modo de resumen, la gestión escolar tiene que ver con el quehacer educativo, el quehacer que se desarrolla en el interior del establecimiento educacional día a día. Y si bien la literatura nos pone el foco en estos 5 ámbitos que tienen que ver con la administración global integral de un establecimiento educativo, sin lugar a dudas, el liderazgo con el cual se desarrolla la gestión escolar es clave. El liderazgo no se refiere solamente al rol del director o de la directora del colegio, sino que al estilo de liderazgo que tiene ese equipo directivo. Si tenemos a la base el paradigma de la educación inclusiva, necesitamos un equipo directivo en el cual se promueve un liderazgo inclusivo, se promueve un liderazgo en el que participan todas las personas
un liderazgo más vertical, más bien horizontal que vertical, un liderazgo que permite que se desarrollen nuevas prácticas, que haya oportunidad de que los profesores, de que los profesionales de la educación, que las familias, que los estudiantes sean proactivos y puedan proponer diferentes maneras de hacer las cosas. Una de las prácticas que hemos levantado de la experiencia internacional y que nos parece relevante poner sobre la mesa para la gestión escolar tiene que ver con las comunidades profesionales de aprendizaje. De qué manera los establecimientos educacionales pueden generar instancias en las que un grupo de profesionales de la educación pueda tener el espacio para reflexionar, para mirar, para interpelar el quehacer educativo que están desarrollando. La comunidad de aprendizaje, las comunidades profesionales de aprendizaje son un mecanismo transformador del quehacer educativo. Y yo de mi familia tengo varios profesores y los escucho siempre que no hay tiempo para hacer las cosas. Que entre la clase, la revisión, la entrevista con los papás, llenar todo lo que nos exige el ministerio, no hay tiempo para hacerlo. Es por eso que volvemos a esta parte. La comunidad de aprendizaje, las comunidades profesionales de aprendizaje no están solo para la dimensión pedagógica curricular, sino de qué manera, por ejemplo, un equipo directivo inclusivo, que tiene un liderazgo inclusivo, que tiene a la base la educación inclusiva, este liderazgo, este equipo directivo debería proponer y debería visualizar que existan espacios resguardados para que se produzca esta conversación, se produzca esta reflexión. Si no hay espacio para hacerlo y yo tengo que reflexionar sola en mi casa o llamar por teléfono a una compañera para preguntarle qué es lo que pasa, no resulta. Tiene que ser un espacio formal que la escuela promueve que se produzca esta reflexión. Y esa reflexión se puede producir tanto en el ámbito curricular, sobre el liderazgo, sobre lo administrativo, sobre lo organizativo, sobre la participación social de los diferentes actores que actúan en un espacio educacional. Siguiendo entonces, y por último, partíamos desde lo más general y ahora hacia lo particular en las acciones directas, una de las prácticas que también hemos visto que ha tenido éxito en el ámbito internacional, y esto, como les digo, es un ejemplo de una de las acciones posibles que se desprende del enfoque de la educación inclusiva, tiene que ver con el aprendizaje personalizado. El aprendizaje personalizado es diferente del enfoque de aprendizaje individualizado. El enfoque de aprendizaje personalizado precisamente pone el énfasis en el proceso de aprendizaje que se produce en un estudiante en particular, de acuerdo a las capacidades que ese estudiante en particular tiene para el proceso de aprendizaje. Y aquí el aprendizaje personalizado también viene a interpelar bastante el concepto de equidad. Porque la equidad, por un lado, puede ser yo pongo a disposición de todos los estudiantes en los diferentes aprendizajes, pero el aprendizaje personalizado nos pone la equidad en el otro modo. ¿De qué manera yo genero un espacio en el que es posible que todos los alumnos aprendan? Yo no pongo a disposición para todos lo mismo, sino que visualizo qué es lo que cada uno necesita para darle el proceso de aprendizaje a cada uno en la medida de lo que necesita. Este aprendizaje personalizado tiene diferentes técnicas de aplicación y que efectivamente nosotros sabemos, y la literatura también así lo revisa, que no se ha llegado quizás a estas técnicas no porque los profesores no quieran, no porque las escuelas no quieran hacerlo, sino porque efectivamente se necesita mayor formación, necesito mayores herramientas, más recursos, más tiempo para ejecutarlo. Pero aplicar, por ejemplo, perfiles de aprendizaje, caminos de aprendizaje personales, basar la progresión del aprendizaje en la competencia y no solamente en las evaluaciones, el generar aprendizajes flexibles, la literatura nos da cuenta de que son acciones exitosas. Son acciones que dan cumplimiento a la educación inclusiva y dan cumplimiento al rol de una escuela efectiva. De acuerdo a lo anterior, entonces, ¿cómo transitar hacia una educación inclusiva? O sea, es muy fácil hablarlo, otra cosa es ejecutarlo. Creemos que, por un lado, avanzar hacia la educación inclusiva
lo podemos realizar impulsando estos ciclos de innovación. El que estemos hoy aquí reunidos conversando sobre estos temas es ya un impulso que nos invita a repensar nuestra práctica, a ver de qué manera podemos hacerlo mejor, de qué manera podemos hacerlo diferente. Y por otro lado, creemos también que es relevante entregar herramientas, entregar mayores técnicas, entregar mayor formación, tanto conceptual como teórica, a los equipos directivos y a los equipos docentes, ¿sí? Y en esto nos sentimos también bastante orgullosos de poder tener la oportunidad de investigar, de relevar buenas prácticas, de hacer esta articulación de lo que han realizado otras organizaciones para ponerlo a disposición de ustedes. ¿Qué temáticas creemos que son claves para transitar a la educación inclusiva en el contexto actual en el que está la educación en el país? Creemos que por un lado el énfasis que ha estado y la obligación que existe de trabajar los temas de convivencia escolar son una oportunidad para poner al centro de los establecimientos educacionales la educación inclusiva. Cuando trabajamos convivencia, lo trabajamos con todos los actores del espacio inclusivo, del espacio educativo. Una escuela en la que no hay una buena convivencia, es muy probable que haya prácticas que no sean inclusivas. Por lo tanto, creemos que la aproximación hacia la educación inclusiva desde la convivencia escolar es una buena estrategia. Por otro lado, ¿de qué manera vamos perfeccionando metodologías, vamos perfeccionando herramientas en la formación de los equipos docentes, por ejemplo, en temas que tienen que ver con el diseño universal de aprendizaje, que tienen que ver con metacognición? Y por último, creemos también que una de las temáticas relevantes y que va de la mano con estos ciclos de innovación al interior de los establecimientos tiene que ver con ver nuevas formas de evaluación del aprendizaje. Por ejemplo, el Assessment for Learning, en el que el enfoque ya está puesto no solamente en la evaluación del resultado, sino en la evaluación del proceso, y que tiene un impacto muy positivo también en la evaluación que se realiza para jóvenes, para niños, adolescentes con discapacidad al interior de la educación regular o de la educación especial. Cómo yo pongo el foco en el proceso que ese estudiante está realizando y no solo en el resultado final que tiene al final del proceso educativo. Para finalizar, ¿cuáles son las oportunidades de acompañamiento que tenemos el día de hoy para ustedes? Hay bastante información también en las carpetas que estaban en cada uno de sus asientos, pero queremos enfocarnos en tres. Por un lado, y qué es lo que hemos realizado hasta ahora, es hacer este levantamiento de necesidades. O sea, conversar, sentarnos a conversar sobre la práctica, sobre el quehacer que están desarrollando y acompañarnos en realizar un diagnóstico y ver qué barreras estamos enfrentando en este momento, cuáles son nuestros objetivos y de qué manera queremos trazar el camino que la institución educativa va a recorrer. Por otro lado, acompañamos también en el diseño de planes. O sea, si este levantamiento de necesidades nos dice que nuestro foco va a estar en esto o en esto, perfecto, podemos acompañarlo en diseñar estos planes para que esto pueda lograrse. Y por último, en la formación profesional. O sea, tenemos las herramientas, tenemos un equipo idóneo y un equipo multidisciplinario que está a disposición de ustedes para poder acompañarlos en la capacitación y la formación de los diferentes profesionales de la educación que comparten con ustedes al interior del espacio educativo. Creemos que la invitación desde la educación inclusiva en esta oportunidad nos va a permitir transitar también hacia la construcción de una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva y una sociedad más diversa. Muchas gracias. Vuelvo ahora a mi siguiente rol y a continuación vamos a dar inicio a la ponencia que es lo esperado el día de hoy y que podremos compartir el testimonio y experiencia y conocimiento de María Constanza Orbaiz, que nos honrará con su charla Cuando la discapacidad interpela a la escuela. María Constanza es psicopedagoga con especialidad en educación, brindando numerosas conferencias a maestros, terapeutas y padres sobre inclusión escolar, cómo apoyar a un familiar con discapacidad, entre otras materias.
En reconocimiento a su trabajo, en el 2017, Constanza dio una charla TED de impacto significativo en el TED Río de la Plata, y esta charla fue brindada a una audiencia de más de 10.000 personas. Los invitamos a realizar sus preguntas por redes sociales con el hashtag que nadie quede atrás o por escrito en los papeles que están en cada uno de sus puestos. De ellas seleccionaremos 3 consultas para hacerle al final de la presentación a Constanza. Con gran honor, invitamos a María Constanza Orváez a subir al escenario. Un aplauso, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy contenta de estar hoy con ustedes. Esta es mi segunda charla con Fundación Descúbreme. Estuvimos hablando sobre inclusión laboral en Antofagasta y verdaderamente me siento muy a gusto. Sirve mucho la presentación anterior, realmente fue muy completa, muy buena, sobre qué es la educación inclusiva, sobre lineamientos concretos para realizar este tipo de tareas. Yo siempre pienso que la educación inclusiva es un proceso, un camino que tiene altos y bajos, tiene momentos de incertidumbre, de no saber qué hacer y grandes aciertos. Partimos de preguntas, como siempre. Para aprender, primero hay que preguntarse: ¿es posible hacer una escuela que atienda a la diversidad, a toda la diversidad? Y en esa diversidad es posible que una escuela pueda incluir a sus alumnos con discapacidad. Y acá está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo? Y ahí nos encontramos con la piedra. Pareciera que esa enorme pregunta de cómo hacer, que a veces nos hace andar buscando recetas mágicas, es una piedra inamovible, que muchas veces el mismo sistema educativo, el trabajo con los docentes, la formación de los docentes, y en esto quiero decir que muchas veces los docentes con los que trabajamos fueron formados en un paradigma anterior, en donde no se incluía a las personas con discapacidad. Sin embargo, la roca, para ser movida, para transformarse en rueda, a veces es posible empezar a limar un poco los bordes. Y se va a ir transformando en una esfera. Y ahí vamos a poder mover la piedra. De a poco, con paciencia, formando equipos, pensando, equivocándonos, pero repensando sobre el error,
son acciones que van limando esta roca y van moviendo estructuras. Lo primero, antes de pensar en estrategia, es pensar en qué nos pasa frente a la discapacidad. Porque yo cada vez que escucho yo no estoy preparada para este alumno con discapacidad, no solo pienso en la formación del profesional, pienso en que seguramente le pasen un montón de cosas con este alumno que le propone otros desafíos. Cosas que también me pasan a mí como psicopedagoga cuando veo que un alumno me propone desafíos y que no todo va como yo espero y deseo que vaya. Y me mueve a pensar diferentes estrategias, 1, 2, 25, 30. Entonces, lo primero que hay que hacer para hacer inclusión no es pensar en el alumno, es pensar en nosotros. ¿Qué nos pasa frente a la dificultad de aprendizaje? ¿Qué nos pasa con ese alumno que no aprende como yo le estoy enseñando? Todos dirían, bueno, ¿qué está pasando con el alumno? Y yo me atrevo a decir, ¿qué está pasando no solo con el alumno? ¿Qué está pasando también con el docente? Pero tampoco solo con el docente. En este interjuego, en los dos, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con este alumno disruptivo? Que yo planteo una actividad y me la interrumpe sistemáticamente y me la interrumpe porque siento que es a mí que me lo hace. Y por último, ¿qué nos pasa con la discapacidad del otro? Nos pasan muchas cosas con la discapacidad del otro. Muchas veces reaccionamos con sorpresa, reaccionamos con incertidumbre, está yo no estoy preparado. Después lo superamos, nos cargamos el caso al hombro y muchas veces reaccionamos desde una falsa cura. Desde decir, yo a este alumno lo voy a sacar adelante. Inconscientemente, y por eso hablo de esta falsa cura, inconscientemente se juega esto de yo lo voy a curar. Y muchas veces tenemos que acompañar a los docentes a decir, no es por acá. No tenemos que hacer un trabajo paliativo con la discapacidad, no tenemos que cambiar al alumno. No le vamos a ganar al trastorno o al déficit. Esa es una competencia que no vale la pena correr. Tenemos que gestionar los apoyos necesarios. Tenemos que igualar en oportunidades. Tenemos que ver qué necesita este alumno para
participar, para compartir con sus compañeros, para aprender a su ritmo y lo que él pueda aprender. ¿Vamos bien hasta ahí? Siempre el alumno con discapacidad es ese punto verde frente a la colección de puntos rojos. En realidad podría ser al revés. El punto rojo que nos molesta. Sí, porque a muchos los molesta. ¿Pero por qué? Porque los interpela, porque los mueve y los saca de los cánones comunes, porque nos mueve a pensar otras estrategias, cuando en realidad, cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de atención a la diversidad. Ese punto verde es parte de un montón de colores y está el que tiene una necesidad específica por tener síndrome de Down, el que tiene una necesidad específica por tener dificultades con el cálculo, dificultades en la regulación de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro curso es un gran arco iris de diferentes tonos. Como dije, no hay recetas, las podemos buscar desesperadamente. A veces la busco y es parte de lo que nos pasa, de la ansiedad de querer pensar algo para un alumno que nos interpela, pero no están, porque las recetas son estancas, son siempre las mismas para todos. Y en realidad lo que hay que buscar son estrategias que son flexibles, adecuadas a cada realidad y hechas a medida. Ahora voy a pasar a nombrar algunas de las cosas que a mí me sirven para pensar estrategias para alumnos con dificultades, con discapacidad. Pero van a ver que todas son estrategias, son amplias, no son recetas estancas. Porque ¿de qué serviría que yo les diga para todos los chicos con síndrome de Down funciona la lectura global? Es cierto, funciona. Ahora, tenemos que pensar en cada uno. No hay un chico con síndrome de Down, hay un montón. Hay chicos con más compromiso conductual, hay chicos con más compromiso cognitivo. Hay subjetividades. Cada uno es un sujeto distinto. Entonces, podemos adecuar una estrategia, que puede ser la lectura global, a esa realidad. Porque si no vamos a comenzar a repetir cosas en automático. Y es exactamente lo contrario. Yo sigo usando a veces la palabra integrar,
en vez de incluir. Porque me parece que la palabra integrar no solo hace referencia a lo íntegro, sino que hace referencia a poder mezclar diferentes componentes. Es como cuando uno integra la harina con el huevo y forma una torta. Bueno, uno no incluye el huevo, no lo forza el huevo a entrar en la harina, lo va batiendo de a poco. Me parece que esa es una cosa muy linda para pensar la inclusión. Que no nos quede la inclusión sin integrar. ¿Entiendes? Es un juego de palabras, pero habla de qué hacen. Integrar no es forzar. No es forzar. Si un chico tiene que estar con un acompañante terapéutico que lo sostenga porque no se puede quedar quieto las 2 horas, ese chico, ahí estamos forzando algo que no está bien. No es eso, seguramente ese chico lo que necesita es salir al patio a descargar y después poder volver a la clase. Si tenemos un chico muy desregulado desde lo emocional, y esto es algo que suele pasar, que la salida lo estresa terriblemente, nosotros vamos a trabajar para que la salida escolar, tiempo de salida, ¿no?, lo pueda tolerar. Yo seguramente comienzo una estrategia que salga más temprano. Y eso no quiere decir que salga más temprano todo el año. Quiere decir que por algunas semanas pueda salir más temprano en un ámbito más relajado y que de a poco él vaya aumentando su nivel de tolerancia. Y no es discriminación, porque estamos pensando en sus posibilidades. Estamos adecuando una estrategia. Esto es algo muy interesante. Para que la selección sea justa, vamos a presentar a todos el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Hay un elefante, una foca, un pez, un mono, un pingüino, creo que un perro. Yo veo perros en todos lados. Hay mucho de esto. Vamos a integrar, así que todos hacen lo mismo, porque así somos justos. Y en realidad sí somos muy injustos. Y nos vamos a estar perdiendo que el pez puede nadar. No tiene que subir a la luz. Diferentes estrategias garantizan iguales derechos e iguales oportunidades. Esto es tan simple como complejo. Pero es así. Y hay que animarse a hacer la diferencia. Si un chico
a ver, no puede, tienen grandes dificultades en su grafismo. Me cuesta mucho escribir, estoy hablando del primer grado, y le exijo que escriba en un renglón así, que escriba la fecha, cómo está el día, la consigna, y haga la actividad. Cuando está por hacer la actividad, con suerte y viento a favor, el cuaderno voló por los aires y con suerte no le pegó a ninguno de los compañeros. Ahí el error es nuestro. Ahí le estamos pidiendo más de la cuenta, no porque él puede dar menos, porque él puede dar diferente. Ahora, ¿qué pasa? Estoy hablando de alumnos que todavía no están del todo alfabetizados. ¿Qué pasa si él la fecha la puede elegir y pegar? Ahí estoy trabajando lectura, por ejemplo. La hace igual. Antes no estaba ni trabajando lectura, nada estaba trabajando copia y frustración. Y ese chico llega al momento de la actividad mejor. Posiblemente después la actividad se tenga que dividir en dos. Si hay mucho grafismo, le facilitaremos el tema del grafismo. No va a dejar de practicar el grafismo. Pero si practica las dos cosas, una de las dos se empobrece. ¿Se dan cuenta cómo es fácil en un punto? Y esto es imprimir los días en una computadora. Nada más. Que él seleccione y pegue. Para eso necesitamos identificar sus posibilidades, identificar sus dificultades, y decir qué apoyo necesita. Necesita engrosar el lápiz, necesita no escribir tanto, necesita renglones más grandes. Es un proceso, no intentemos que de un día para el otro. Créanme, yo doy esto y pienso en la escuela en donde trabajo y digo, todo esto no sale tan fácil, porque de vuelta nos encontramos con la resistencia. ¿Te parece, Connie, que le haga renglones más grandes? Y va a hacer la letra más grande, que la haga. ¿Te parece que haga esto? Pero no va a copiar la fecha, que no la copie. Pero no la va a copiar nunca. No, es ahora. Tarea: pintar la secuencia de imágenes, recortarlas, ordenarlas y escribir una oración.
un bollito en el piso del aula, ¿no? Con suerte, un bollito. Primero, ¿qué queremos trabajar acá? Queremos trabajar la circuncisión, queremos trabajar en los chicos un poco más grandes, la escritura de una oración. Queremos trabajar, pintar adentro, si queremos, adentro de la figura. Entonces, no es una buena idea. Yo ampliaría la figura. Si queremos esto, que dividir los objetivos, nos sirve para pensar qué apoyo necesitan. Porque si queremos trabajar la secuenciación, yo por eso la daría recortada. Y en el cuaderno le pondría 1, 2, 3. Si queremos empezar a trabajar la lectura, le pondría la frase en el cuaderno. Y que la lea y que pegue lo que corresponde. Hay veces que pueden hacer las 3 cosas, pero se desorganizan. Entonces, una estrategia es poder darles una tarjeta de color, dejarlas en el banco y decirles, cuando la termine de recortar, vení y dame la tarjeta de color. La tarjeta de color puede tener una tijera. Bueno, muy bien, terminaste de recortar ahora, te doy otra tarjeta de color. El chico está trabajando en forma autónoma, pero le estamos marcando el principio y el final de la actividad y la estamos organizando. ¿De acuerdo? Acá hay algunos de estos pictogramas. Hay muchos pictogramas para organizar el día. No es cuestión de llenarlos de pictogramas a los pibes. Es cuestión de usar lo que necesitan. Porque si no es más caos. Esto puede servir de anticipación, de organización, para la regulación de la conducta. Que después él pueda ver cómo se sintió en cada espacio. Ningún cuerpo aprende estando sentado. Pero hay que moverse, aún estando sentados. ¿Por qué es así? Porque pretender que un niño de 5 años esté sentado prestando atención y conversando por más de 20 minutos es una locura. No solo es una locura, va en contra del desarrollo armónico del niño. El niño necesita jugar, trepar, moverse, ir, venir, salir, tomar aire. Así se construye el aprendizaje. Ni que hablar que estén enfrente de una pantalla, ¿no? Eso es otra historia. Entonces,
a chicos que tienen más hiperactividad. Hay que lograr que se muevan de una forma más ordenada, permitiéndose salir, ir a hacer mandados, volver. Pero no estar en el curso sentados todo el tiempo. Está buenísima la pelotita, el elástico que venden para poner en la silla. Pero ¿por qué no le pensamos en la escuela también? Porque si no, estamos camino a que todos tengan que tener el elástico, la pelotita y la pastillita en el desayuno, lo cual me preocupa bastante. No estoy hablando que algunos neurológicamente lo necesiten, estoy hablando de que estamos dando por normal algo que no es normal. Así que todo lo que involucra el cuerpo, lo sensorial, siempre hay que tratar de agregar más vías de aprendizaje. No es lo mismo aprender el nombre escribiendo con un lápiz que haciendo figuras en masa, escribiendo con el dedo, con espuma, con témpera, no es lo mismo. Se forma distinto. Miren acá, cómo habilitaron el movimiento. Y esto no sale $1.000.000, sale pintar, pintura y voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, por tu experiencia, por compartir con nosotros. ¿Tenemos entonces preguntas del público? Pueden hacer también sus comentarios a través de las redes sociales con el hashtag que nadie quede atrás, perdón, el hashtag que nadie quede atrás. También la idea es para que podamos difundir el trabajo que acá se está desarrollando y la oportunidad de contar acá con Constanza. ¿Alguna pregunta del público? ¿Algún comentario? Aprovechemos que tenemos algunos minutitos y que tenemos acá la oportunidad de contar con Constanza. Si quieren preguntar tanto algo de lo que nos puso y lo que nos compartió, como también de la experiencia que muchos de nosotros hemos visto a través de sus videos, a través de sus entrevistas. Tenemos acá la primera pregunta. De nuevo. Hola, Constanza. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con un grupo que está focalizado en el tema de la inclusión laboral. Y ayer tuve la oportunidad de preguntarte qué pasaba con las familias. Me gustaría que ahora con la mirada de educación desde el sector educacional, ¿cuál es el rol, o más que rol, no sé, qué deberíamos decir a los padres en este proceso de acompañamiento cuando tienen algún hijo con algún tipo de discapacidad y sabemos todo esto y están buscando, están perdidos? ¿Cuál sería la orientación que tú partirías dándole a una pareja, a un grupo de padres que se enfrentan con el mundo educacional y no saben qué esperar
es su primera experiencia, y también, digamos, contarles con qué se van a encontrar. Yo creo que se van a encontrar con algo muy amplio. Hay muchas escuelas diferentes. Muchas veces hay mucha ansiedad y mucha demanda de parte de los padres hacia la escuela. Los tiempos de la escuela son otros. La escuela es una organización muy compleja, en constante movimiento. Entonces, a mí lo que me da la pauta de que la escuela inclusiva, perfecta, no existe. No existe. Al menos no la conozco. Conozco escuelas más flexibles que otras. Conozco escuelas con más posibilidad de pensar la diversidad. Conozco escuelas que se animan a probar, pero conscientes y acompañando el proceso, pero me dicen, Connie, nosotros no sabemos nada. Y esa escuela me gusta. Digo, a mí si es una escuela en donde validen que cada alumno pueda hacer su trayectoria en forma distinta, ya me da una buena sensación. Pero no solo que lo diferente sea solo chicos con discapacidad, sino que haya diferencia, haya diversidad. A mí me parece una buena escuela. Hay escuelas que no tienen la estructura, que no tienen la rampa, que no tienen, digo, y es lamentable, pero es así. Y que lleva mucho trabajo, muchas reuniones cada semestre, ver las materias, ver qué puede hacer cada niño. Avanzamos, retrocedemos, aceptamos, nos equivocamos, pero hay esta dinámica. Tiene que ser una escuela diversa y tiene que ser una escuela dinámica. Y que muchas veces los procesos son más largos que lo que los padres desean. Que no todo está hecho. Pero yo siempre pienso, si bien la rampa tiene que estar, me parece mucho más grave que no esté la posibilidad de pensar una escolaridad más flexible. Eso si no está, no lo podés construir. La rampa después la podés construir de cemento, pero esto es más difícil. Acá tenemos otra pregunta. Sí. Hola. Acá, atrás. Sí. Estoy media difónica. Bueno, yo soy educadora diferencial, trabajo en la Junji y hace mucho tiempo estamos trabajando el tema de la inclusión. ¿Ya? Estamos recibiendo niños en situación de discapacidad. Nos encontramos hoy en día también con muchos niños con conductas difíciles por la realidad que están viviendo. Y yo no sé si estaríamos en la inclusión todavía. Yo creo que vamos en camino con el tema de la integración, porque partiendo, digamos, con los espacios físicos, los currículos, la postura que también tienen algunas profesionales de los jardines infantiles, porque hay muchas barreras.
Me gustaría saber si tú tienes alguna experiencia en lo que es la educación parvularia o preescolar, no sé cómo le dicen ustedes, y ver cómo podemos abrir un poco más este camino, porque ya sabemos que las profesionales desde el inicio, digamos, de las casas de formación no vienen, o quizá ahora, pero no están preparadas para trabajar con la diversidad de los niños. Entonces, de repente todavía estamos normalizando ciertas conductas. A mí me llamo, yo trabajo en educación preescolar. Desde los 2 años hasta los 5. Después mis pacientes particulares son más grandes. Pero yo en la escuela trabajo. Me llama la atención que el problema aquí sea en ese nivel. Porque si hay un nivel en donde la inclusión tiene que funcionar, es en ese. Me da la sensación por algunas cosas que veo en Argentina, no quiero opinar sobre la realidad de aquí, que se está tratando de primarizar la educación infantil. Estamos pretendiendo que el chico de 4 años trabaje en manuales, cuando el chico de 4 años tiene que estar trabajando en su motricidad fina, saltando, corriendo hasta que no le den más las pulsaciones, aprendiendo que el otro niño es un semejante y si le pego le duele, y que no hace falta que me pegue para darme cuenta que tengo que frenar. Aprender a decir lo que me pasa. Sala de 3 años, sala de 4, el lenguaje es fundamental. Entonces, acá nos estamos equivocando, le estamos restando tiempo a la infancia, tiempo que es prioritario. Abro paréntesis, ya hay trabajos realizados sobre las consecuencias de exigir la alfabetización temprana. Una cosa es, estoy hablando de exigir alfabetización, no estoy hablando de conciencia fonológica, conciencia del sonido, estoy hablando de alfabetización. Estamos creando problemas si vamos así. Entonces, acá el problema no es ni la docente ni el chico con discapacidad. El tema es cómo está concebido el sistema. Constanza, tenemos una pregunta primero del Facebook Live y pasamos a tu consulta, ¿sí? Pedimos el hashtag, nos hicieron una pregunta y Gabriela Builles, a través del Facebook Live nos consulta o nos pide, ahora en contraposición en la educación primaria, ¿qué nos podrías contar sobre la educación inclusiva en los niveles secundarios? La educación inclusiva en los niveles secundarios estamos llegando a los niveles superiores. Yo he dado charlas para capacitación de profesores a niveles superiores. Ahí hay que trabajar lo mismo, el diseño universal de aprendizaje, hay que trabajar qué apoyo necesita el chico,
para comprender un texto, para explicarlo. Estamos en la época de la tecnología. Yo el otro día conversaba con una paciente que tiene parálisis cerebral severa, está en el secundario, y que le agota leer, le agota. Así el texto esté en un iPad, se pierde. ¿Por qué? Porque visualmente seguir el renglón, por más que le amplíen el renglón. Entonces, señores, audiolibro. Si ya sabe leer, ya sabe. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Forzándola a leer, empobreciendo la comprensión. Termina de leer agotada y no comprendió lo que leyó. Y no porque no tenga capacidades cognitivas para leer, sino porque es tanto el esfuerzo que se olvidó de entender. Entonces, mapas conceptuales, audiolibros, resúmenes. Esos son grandes apoyos en la inclusión. Y no es hacerla más fácil, es enfocar adecuadamente. Connie, hola, ¿cómo estáis? Me llamo Mauricio. Primero que todo me declaro tu fan, me sigo de que hiciste. Me encantó. Mira, yo vengo del Ministerio del Trabajo representando al subsecretario. Estoy viendo la ley de inclusión laboral. Sin duda la educación es la antesala al trabajo. Por lo mismo te quería preguntar, una de las ideas que se me ocurrió fue implementar un taller, programa, para capacitar a personas con discapacidad para que estén aptas para el trabajo. En tu expertise como psicopedagoga, educadora, ¿a qué le pondrías hincapié o foco para que las personas con discapacidad estén listas? ¿En las habilidades blandas, por ejemplo? No sé. ¿A qué le nombras? ¿A qué le pondrías foco? Habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades? Que, por ejemplo, una persona se pueda expresar bien, para la vida, en una entrevista de trabajo. Por supuesto. Sí. Primero, remarcaría un poco el grupo y a quienes va dirigido ese taller. Me parece que muchas veces las personas con discapacidad, un poco por el contexto familiar y no solo familiar, porque muchas son alineados, somos alineados a mitad histórica. Y cuando salen los muñequitos de la cajita feliz de McDonald's, no me gusta la hamburguesa con el muñeco. De vuelta. No somos alineados solo porque nuestra mamá se preocupó más porque teníamos fiebre, sino porque estamos insertos en una sociedad que nos ve como niños. A mí todo el tiempo esto que digo en la charla, creen que estoy paseando. Cuando les digo, vengo de trabajar, ¿sí? ¿Y dónde trabajo? Soy psicopedagoga, trabajo en una escuela
consultorio. ¿No? Es como, entonces yo enfocaría el taller en todas esas habilidades de la vida adulta, como estar presentable para una entrevista, desenvolverme oralmente o como pueda, pero con un lenguaje acorde, qué cosas son esperables en un ambiente laboral, qué cosas no. Yo empezaría por ahí. Y tenemos la última pregunta, también que viene a través del hashtag, y en el que nos piden si nos puedes contar alguna experiencia de tu niñez y de tu experiencia en la escuela que haya dejado huella y que quizás haya intencionado que tomes este café. Todas. Cuando me preguntan cómo fue tu escolaridad, me psicopedagoga. Voy a elegir una, pero nada más, porque eso me ocurre. Yo, terminando la escuela primaria y empezando la secundaria, estaba muy atrasada en los contenidos escolares. Faltaba mucho al colegio porque estaba agotada y me enfermaba mucho. Y entonces decidieron ponerme en un aula aparte con chicos con otras discapacidades. Éramos los atrasados. Y los que estaban en el aula, me acuerdo que nos sacaban más que nada en matemática, química, eran ajenos. Decía, ¿cuándo voy a poder ser como ella? Era interesante porque algunos de esos chicos disfrutaban con ser el grupo aparte. Notaba que necesitaban más atención. Yo no disfrutaba nada, odiaba cada día. Y con el paso del tiempo, cada vez más las horas iban más aparte. Y ya lo último, mi día estaba dividido en dos. Un poco en un aula aparte y un poco con todos mis compañeros. ¿Qué tenemos como resultado? Bullying. Porque mis compañeros decían, ay, no, que van aparte, no saben nada. ¿Qué tenemos como resultado? Bajar los contenidos. Cada vez menos. Posiblemente era lo que podía ir. Y después me costó mucho acceder a una escuela secundaria. En un momento hasta se pensaba que no iba a seguir en la escuela secundaria. Si yo hubiera sido mi psicopedagoga, yo hubiera adecuado los conocimientos para que esté en el aula con todos. Hubiera hecho tutorías, pero 1 o 2 horas semanales para reforzar. Lógicamente no me hubiera obligado a escribir lo que escribía, era una locura pedirme a mí que escriba con virome. Y hubiera pensado estrategias tan simples como tarea por mail para los
la época en donde yo no podía asistir a la escuela. Estas tres cosas me parece que no cuestan nada. No son grandes. Esa fue una vivencia que a mí me marcó muchísimo. Después hay más detalles más dolorosos, pero me marcó mucho y me marcó para pensar cuestiones diferentes. Mismo ahora, yo soy una psicopedagoga que no suelo sacar chicos del aula. Si los saco es porque veo que realmente necesitan, y necesito yo verlos individualmente para después pensar estrategias con la maestra. Pero todo está en pos de que sean incluidos en el aula. Un saludo, maestro. Muchas gracias, Constanza. Le damos un aplauso, por favor. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y junto con agradecer, por supuesto, la presencia de María Constanza el día de hoy, Fundación Descúbreme y Minera Escondida BHP agradecen a todos su presencia en este evento y esperamos que haya sido un aporte para garantizar una educación inclusiva para los niños y niñas con discapacidad en nuestro país. Muchas gracias a todos por participar. Los invitamos ahora a compartir un café afuera del salón. Muchas gracias.